Buenos días, mi nombre es Celia Zamudio Mesa y soy investigadora en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me formé como psicóloga, especialista en aprendizaje y después estudié la maestría y el doctorado en lingüística en el Colegio de México. He estado trabajando muy de cerca en la creación de materiales educativos y los programas de la Secretaría de Educación Pública, el programa de secundaria de 2006, en el programa de 2017 participé como lectora y colaboré en la realización de algunos ajustes. He realizado varios estudios y materiales para el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y he participado también como asesora en el libro de texto de sexto de primaria del año 94. Yo estoy aquí para hablarles de una parte muy importante de los programas y refiere a los temas de reflexión sobre la lengua. Vamos a hablar de qué son y cómo abordarlos. ¿Por qué? ¿Por qué se plantean contenidos sobre reflexión en los programas sobre la lengua? Bueno, los contenidos de reflexión no son algo nuevo, en realidad siempre ha habido temas gramaticales en los textos, solo que no se trabajaban como contenidos de reflexión. La gramática sigue presente en los programas, no de esa manera tan intensa como estuvo hasta 1993. Ahora la gramática, junto con otros aspectos importantes de trabajar con los textos, se trata como un tema de reflexión. Y entonces, bueno, vamos a ver por qué. ¿Por qué se plantean estos temas? Número uno, tiene que ver con la concepción de lectura y escritura. Desde los programas de 2006 se sostiene que leer y escribir no son habilidades. Y no son habilidades porque no se aprenden por ejercicio ni repetición. No es como andar en bicicleta o lavarse los dientes, para lo cual hay que ejercitarse, hacer acciones repetidas. La lectura y la escritura no son de ese tipo de acciones. Es decir, la lectura y escritura no son entrenables, como lo es una actividad física. La lectura y escritura tampoco son actividades que ocurran desligadas de finalidades y propósitos sociales definidos. Es decir, nosotros siempre leemos para algo, escribimos para algo, nunca leemos en abstracto. Por eso decimos que tampoco son procesos abstractos o ajenos a la actividad social. Por el contrario, la lectura y la escritura siempre ocurren en actos de lectura, siempre están circunscritas, son parte de la actividad social. Y como tales requieren del conocimiento de la lengua y las propiedades de los textos y también de los saberes desarrollados por la cultura para interactuar con los textos. Es decir, leer y escribir son actividades complejas que implican, por un lado, conocimiento. ¿Qué clase de conocimiento? Conocimiento de la lengua escrita. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros, para entender realmente un texto, tenemos que conocer, dominar el conocimiento de los sistemas que integran la lengua escrita, como la ortografía, la puntuación, entender para qué sirve el espacio entre palabras, para qué sirve el espacio en el arreglo gráfico del texto, en la organización gráfica de la página. Este tipo de conocimientos tienen que ver con la lengua escrita. Después también necesitamos conocer las propiedades lingüísticas de los textos, como la morfología y la sintaxis propias de los textos, los elementos que les dan coherencia y cohesión y el manejo de recursos pragmáticos, y cómo se dirige el texto a su destinatario, por ejemplo. ¿Qué otros aspectos necesitamos conocer? Bueno, las maneras de organización gráfica, ¿sí? Cómo se distribuyen los textos
en la página. Esta parte es muy importante porque de entrada nos dice mucho de la clase de texto de que se trata y nos permite hacer anticipaciones sobre el mismo. Pero no basta con el conocimiento de la lengua y los textos, también necesitamos conocer las formas estilísticas y retóricas de los géneros y los tipos de texto. Todo este conocimiento debe pasar a la escuela, debe formar parte de los temas que se han de trabajar a lo largo de la educación básica. Ahora bien, no solo tenemos conocimientos que tienen que ver con los textos, con la naturaleza de los textos y la lengua escrita. También hay un conjunto de saberes sociales en torno a la lectura que nosotros tenemos que aprender. Estos saberes constituyen normas y expectativas, son un conjunto de normas y expectativas compartidos por la comunidad de lectores. Y estas normas enmarcan todos los actos de producción y de interpretación de los textos. Estas normas sistematizan los modos de hacer con los textos. Y estos modos siempre están regulados por propósitos sociales y circunstancias sociales específicas. Es decir, no leemos en abstracto, como hace rato mencioné. Estos saberes sociales también regulan la producción de los significados, hacen posible su construcción colectiva, ¿sí? Nos permiten pasar de un significado primitivo, subjetivo, a un significado negociado, cada vez más intersubjetivo. Y estos saberes son parte también de los conocimientos que todo lector debe dominar. Otro punto importante de los programas es la concepción de aprendizaje que se sostiene, ¿sí? No solo se sostiene una visión compleja de la lectura y la escritura, sino de cómo se aprende. Y entonces, lo principal, el punto de vista dominante es que la adquisición del lenguaje escrito parte de la acción del sujeto, es decir, de los que aprendemos a leer. Parte de un hacer e interactuar con los textos, que tiene que ver justo con los saberes sociales que hace rato acabo de mencionar. Hay una acción social con los otros en el momento de leer. Nosotros aprendemos a interactuar con los otros a propósito de los textos. La construcción del significado es un proceso que ilustra muy bien esta interacción con los otros. El comentario sobre el texto, el compartir los significados, permiten ir construyendo un saber cada vez más social, menos individual, más social. Esta acción también refiere a esos modelos que nosotros observamos, ¿sí? La acción con los textos también depende de los modelos que se nos ofrecen y de la mediación de los otros. Y aquí el papel del maestro es fundamental, porque el maestro es el que le ofrece modelos de lectura a los chicos en la escuela. Los padres también pueden ofrecer modelos de lectura, pero no siempre los padres están en posibilidades de ofrecerlos. La única garantía que los niños tienen de acceder a estos modelos y de tener una mediación regulada es vía la escuela, vía la interacción con los maestros. Hay otro tipo de acción que para nuestra plática es en este momento la más importante, y es la acción reflexiva del sujeto sobre el mismo lenguaje y los textos. La idea de unos contenidos de reflexión viene justamente de este tipo de acción sobre los textos, sobre el lenguaje, la acción reflexiva del sujeto. Sí, con esto nosotros queremos enfatizar que no basta con hacer e interactuar con los textos, es decir, leer y escribir por leer y escribir, ¿sí? O interactuar con los otros a propósito de los textos. Nosotros necesitamos reflexionar sobre el hacer con los textos, sobre el lenguaje con los textos. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando nosotros damos razones
de nuestras interpretaciones, es decir, justificamos nuestra interpretación buscando en el texto las partes y los elementos que nos llevan a hacer esa interpretación. Ese es un momento de reflexión. ¿Cuándo? Cuando asumimos el papel de destinatario de nuestros propios textos al momento de revisarlos. Ese es otro lugar ideal para hacer reflexión sobre el lenguaje. ¿Qué se necesita? Desarrollar conocimientos metalingüísticos también para entender y producir mejores textos. Vamos a ver ahora algunos temas de reflexión que han estado en los programas, principalmente de secundaria, desde 2006, que pasaron algunos de ellos a los programas de 2011, que estarán en los programas de 2017. Estos temas de reflexión seguramente no se nombran igual. Los traigo aquí porque son parte de un saber fundamental y nosotros tenemos que estar pendientes de estos elementos. Un primer tema refiere a los tipos de textos y a sus propiedades estructurales. Los estudiantes tienen que aprender que hay diferentes tipos de texto, que hay textos narrativos, que hay textos en donde se argumenta, que hay textos en donde solamente se presenta información acerca de un hecho, como una noticia, o de un hecho científico, de investigación. Los alumnos tienen que conocer que hay tipos de narraciones, por ejemplo, la noticia es un tipo de narración, pero también hay narraciones literarias, como los cuentos, las novelas, y los alumnos tienen que entender estas diferencias entre los tipos de textos y cuáles son sus propiedades. Otro tema importante en la reflexión es entender las propiedades gráficas de los textos. No solo porque las propiedades gráficas nos orientan sobre lo que puede haber allí, ¿no? Hay cosas que hay en unos textos y no hay en otros. Por ejemplo, los niños aprenden muy pronto a distinguir los poemas de la prosa, solo por sus características gráficas, por la distribución que tienen en la página. Y esto ya les da un elemento para hacer anticipaciones de lo que puede haber allí. En la narración literaria, en la prosa literaria, nosotros no tenemos elementos gráficos que tenemos en otro tipo de prosa, por ejemplo, en los textos expositivos, donde podemos encontrar viñetas, recuadros, muchos apartados, apartados enumerados, apartados distinguidos con subtítulos, etc. ¿Sí? Eso no aparece en una narración literaria. Entonces, las propiedades, reflexionar sobre estas propiedades de los textos es también parte de este acceso a la cultura escrita. Hay que reflexionar, por supuesto, sobre las propiedades lingüísticas de los textos, y aquí entra la gramática, pero no de aquella manera como se trabajaba, aislada y carente de sentido, sino una gramática anclada en los textos y en ciertos momentos que tienen que ver con la producción y revisión, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades lingüísticas son relevantes? Bueno, la morfología de los textos, la sintaxis, el vocabulario, las clases de conectores o de nexos, ¿sí? La morfología, todos estos elementos lingüísticos están ligados a los tipos de texto. Por ejemplo, la narración es un texto que se construye sobre el tiempo pasado simple, en tanto que una descripción se construye sobre tiempos presentes. Y esto ya es una diferencia morfosintáctica importante. El vocabulario de una narración literaria es muy diferente al vocabulario de una narración informativa del tipo de la noticia. Los conectores también son diferentes, no son los mismos conectores los que usamos en la narración, donde predominantemente usamos conectores que tienen que ver con ordenar en el tiempo los hechos, que los conectores que se usan en la argumentación, que tienen que ver con oponer argumentos, con contrastar argumentos. Entonces, todas estas propiedades lingüísticas son sumamente importantes de entender. ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, están todos los temas relativos al conocimiento del sistema de escritura y la ortografía, ¿sí? ¿Qué es la puntuación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué usamos la ortografía? ¿Para qué sirve el espacio entre las palabras? ¿Qué delimita? ¿Qué clase de unidad es la palabra?
etcétera. Todo este es un conocimiento que empieza a constituirse desde los primeros grados de primaria. Es indispensable también el conocimiento de los sistemas que integran la lengua escrita. Hay otro aspecto muy importante que es los elementos que dan coherencia y cohesión a los textos, y eso tiene que ver con los conectores y también con el uso de la morfología. Por último, un tema sobre el cual sugiero reflexionar es sobre los usos sociales de la lengua. ¿Qué formas están marcadas para dirigirse al otro? Por ejemplo, las formas de una carta formal son distintas a las formas que usamos para chatear por el celular. El vocabulario que se usa en un texto de divulgación científica o en un texto científico es completamente diferente del vocabulario de las narraciones de ficción, de las narraciones literarias. Hay vocablos que no entran en los textos. Hay palabras marcadas por la cultura que no figuran en los textos. Hay palabras que se permiten en nuestra conversación cotidiana, pero que no son parte de los textos escritos. El uso de todos esos términos, el valor y el lugar donde se tienen que usar, es parte de la formación lingüística y cultural de los estudiantes. Y esto requiere también reflexión sobre la lengua. ¿Cuándo reflexionar? ¿Cuándo introducir los temas de reflexión? Bueno, hay lugares privilegiados a lo largo de la intervención didáctica, ¿sí? ¿Cuándo es importante? Por ejemplo, en el momento en que se comparten las interpretaciones de los textos. Eso es algo que dije al inicio de esta plática. Justificar la interpretación permite volver sobre el texto y buscar qué elementos del texto me ayudan a pensar eso. Y, por supuesto, siempre es discutible la interpretación y entonces tenemos que aprender a mostrar esos elementos que apoyan cierto tipo de interpretación. Entonces, es un momento para la reflexión sobre el lenguaje. Otro momento es en la planeación de los textos. Cuando se planean los textos, una parte muy importante de este proceso no solamente es ¿qué voy a decir? ¿En qué orden? ¿A qué público? ¿Quiénes son mis destinatarios? Sino también qué modelo de escritura me conviene seguir. Y allí es una buena oportunidad para poder trabajar propiedades lingüísticas y estructurales de los textos. Analizar los modelos que los estudiantes plantean utilizar para hacer tal o cual texto. Al compartir los escritos, nosotros también podemos tener un momento importante para la reflexión sobre la lengua. Y para mí, el lugar privilegiado es la corrección de textos, durante la corrección de textos, porque nos permite volver sobre nuestro texto o sobre el texto de los otros y pensar si se entiende, por qué no se entiende, ir a buscar en otros textos maneras de decir las cosas que se entiendan, empezar a aprender sobre las formas sintácticas, sobre las formas que le dan coherencia y cohesión a los textos, sobre las formas estilísticas de los textos. La corrección es un momento ideal para trabajar los contenidos de reflexión. Y bueno, la solución de problemas de escritura, que tiene que ver justo con corregir esos problemas que nosotros observamos en los textos. Hay un último aspecto importante y es cómo planear los temas de reflexión en la escritura y revisión de textos. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que seleccionar los temas de reflexión en función de las propiedades del tipo de texto. A partir de eso, yo sugiero que se consulten materiales sobre el género que se quiere trabajar, gramáticas en donde se hable de esas propiedades morfosintácticas del texto y se busquen otros materiales que le apoyen para desarrollar estos temas. Otro aspecto importante es el momento. Hay que seleccionar el momento para trabajar estos temas de reflexión
La planeación exige un tipo de trabajo, la revisión exige otro tipo de trabajo. Entonces también debemos planear nuestra secuencia didáctica para trabajar la reflexión en determinados momentos. Otro aspecto fundamental es el conocimiento con el que los estudiantes ya cuentan y lo que se pretende alcanzar según el nivel escolar del estudiante. Los contenidos de reflexión son muy extensos, los temas pueden llegar a profundidades inusitadas, entonces uno tiene que valorar qué sabe el estudiante y hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el programa también marca que hay que llegar. Y planear toda la secuencia en la que vamos a trabajar los contenidos de reflexión. He usado el término secuencia didáctica porque los contenidos de reflexión requieren un trabajo especial, requieren momentos en los que hay que aislarse del proyecto de escritura o de lectura que se está siguiendo para dedicar unas horas a estos contenidos de reflexión, una o varias sesiones a estos contenidos de reflexión. Esto requiere la planeación de una secuencia didáctica a través de la cual nosotros vamos a presentar los contenidos y a trabajarlos con los estudiantes. Entonces, los contenidos de reflexión son temas que requieren un trabajo especial. No se pueden tratar al paso todos los temas de reflexión. Tenemos que muchas veces, la mayoría de las veces, desarrollar secuencias específicas para trabajar con ellos. El tiempo se nos ha acabado y yo quiero agradecer la escucha de todos ustedes y espero poder colaborar para que ustedes tengan una mejor comprensión de estos elementos fundamentales de los programas de estudio. Muchas gracias.